¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Conjurados. Hoy la mesa va a estar calientita. Esto porque hay una noticia que todavía está caliente en el ambiente, tanto que esta iniciativa que se presentó en el Congreso, pues ya se bajó. Imagínense cómo estuvo, pero sí se presta mucho para el análisis. Esta ley de derechos de los periodistas, ¿de qué se trata? Y bueno, para esta mesa, pues me hago acompañar de verdaderas periodistas. Al rato se va a integrar otro aquí en esta mesa. Me da mucho gusto recibir a Pati Méndez, Patricia Méndez, bienvenida. Ella es vocera de la Red Puebla de Periodistas. Así que bienvenida. Muchas gracias, Erika, por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio y creo que es muy importante agradecerte que abras este tipo de espacios. Desafortunadamente vemos poco se debate sobre nosotros mismos, ¿no? Poco abrimos los espacios para debatir o hablar sobre nuestro propio trabajo. Entonces, pues muchas gracias. No, gracias a ti, porque bueno, Pati es una periodista aguerrida y vaya que le mandaste ámpula en todo este tema. Y me da mucho gusto recibir a Elvia, mi querida Elvia Cruz, director de MTP Noticias. Bienvenida, ¿cómo estás? Erika, pues un gusto es volver a estar aquí en este estudio tan bonito que tienes. Y pues sí, como dice Patti, siempre hace falta hablar sobre nosotros mismos porque pues no todo está bien hecho y tampoco todo está mal hecho, pero lo que sí está mal hecho es esta iniciativa. Bastante mala, la han criticado, pero vaya, la han tachado de ridícula, incluso hasta bueno, algunas palabras ya altisonantes, pero ¿de qué se trató? Y yo creo que esto sí, esto ha sido muy bueno en el sentido de que despertamos en este sentido para defender nuestro trabajo, y vaya que sin ponernos de acuerdo, pues nos unimos en esta crítica, en alzar la voz, y bueno, gracias a eso apenas me parece que ya el Congreso dijo, pues ¿saben qué? Esta iniciativa creo que como que no va, afortunadamente. A ver, en tu vivencia, Pati Méndez, tú que estás ahí en el Congreso y estás en la jerga de todos los días, estás ahí con los diputados y todas estas iniciativas que están saliendo de esta pues, relativamente nueva legislatura. ¿Cómo te pareció para ti el escuchar esta iniciativa que hizo el diputado, por cierto, Andrés Villegas? Cuando la escuchaste la primera vez, ¿qué pensaste? Sí, bueno, creo que hay que poner en contexto que, por ejemplo, en la Red Puebla de Periodistas, aparte del trabajo diario que hago como reportera en el Congreso, pues nos circularon esta iniciativa, si acaso unos 3 días antes vía WhatsApp, de un amigo me circuló la iniciativa que dice el diputado que va a presentar. Entonces, no hubo una, pues digamos, presentación o consenso formal como después el diputado lo dijo. Nosotros sabíamos de esta iniciativa en la red unos, insisto, 3 días antes del momento en el que la presentaron. Ese día en la sesión del Congreso, también momentos antes de que el diputado subiera a tribuna, segundos antes nos dicen a varios reporteros, a los reporteros que estábamos ahí, si nos gustaría pasar al pleno a poder presenciar la propuesta, a la exposición de motivos que da el legislador. Y pues obviamente en el Congreso, en la nueva sede del Congreso, no puedes ingresar más que los fotógrafos. Entonces, sí fue para nosotros llamativo el poder entrar y pues tomar el video y escuchar, ¿no?, lo que estaba diciendo el diputado. Ese es el contexto en el que se presentó. Inmediatamente después sale el diputado y pues es obligadamente necesario preguntarle a qué se estaba refiriendo con esta iniciativa, pero vamos, en el contexto no hubo un planteamiento previo. Nosotros como organización que tratamos de, pues, ayudar a los compañeros, de defender a los compañeros o de ser una herramienta, ya tenemos, pues, varios años en esta labor, no hubo un acercamiento previo con nosotros y tampoco lo hubo con ningún otro reportero, como el legislador lo señala, por lo menos de manera formal, no sé si informal, supongo que sí, pero formalmente no hubo ninguna discusión y este es el marco en el que se presenta la iniciativa. De acuerdo. Una de las primeras columnas críticas
fue la tuya, Elvia, cuando tú mencionas de qué se trata, cuál es la naturaleza realmente de esta iniciativa. A ver, ¿cómo fue para ti ahora tú enterarte de todo este contexto y sobre todo lo que conlleva una regulación al trabajo que nosotros hacemos? Pues primero reconocerle a Patti, ¿no? Que fue de las primeras en al término de esta exposición de motivos, en preguntar, pues, ¿en qué consiste? A mí me brinca desde una noche anterior que a mí me invitan a presenciar esta presentación, pues dices, una presentación, una iniciativa de derechos para los periodistas, y pues desde ahí como reportero pues te tienes que cuestionar cuáles derechos, si ya están en la Constitución, ¿no? Entonces, y cuando viene de un político, cuando viene de ahí que sabemos que son mentirosos, mañosos, pues algo te tiene que brincar, no es que sea una iniciativa para regular medios en buena ondita, ¿no? Entonces, desde ahí se te tiene que brincar. Yo por eso yo no fui, porque yo considero que al acudir a un acto de este tipo, con tu presencia de alguna forma avalas una iniciativa o un hecho, ¿no? Y a lo mejor los compañeros que fueron lo hicieron de buena fe, sin conocer, era evidente que sin conocer la iniciativa, ¿no? Era evidente. Claro. Entonces, y ya cuando surge esta pregunta de Patti, porque él decía, se enredó en la respuesta, ¿no? Por eso Patti le insiste en de que, ¿cómo regular la veracidad? Porque él decía, es que se van a dar los convenios y esto de acuerdo a la veracidad, porque no hay una verdad completa, no sé qué, y se enreda, ¿no? Y desde ahí dices, no, algo viene mal aquí, ¿no? Claro. Entonces nosotros en MTP Noticias, pues obviamente no publicamos la nota de bote pronto de lo que estaba diciendo que una ley para proteger a los periodistas, por supuesto que no. O sea, lo ideal, lo que tiene que hacer pues cualquier reportero obviamente es revisar la iniciativa, ¿no? Entonces a eso nos fuimos, a revisar la iniciativa, le dimos 2 leídas y dijimos, empiezan a brincar puntos, ¿no? En el artículo 7, algunos los incisos en donde dice, las demandas civiles para quienes toquen la vida, palabras más, palabras menos, no lo estoy citando textualmente, la vida privada de los funcionarios públicos. Fue lo primero que a mí me brincó, porque dices, mira, ¿no? O sea, no era tan buena onda, obviamente sí trae otros puntos como proteger a los periodistas, pero muchas palabras, ¿no? Palabras que de por sí, digamos, ya está regulado. Por ejemplo, en materia de seguridad, pues ya hay un protocolo federal, ¿no? Y los derechos, los límites, pues ya se conocen. Entonces, y ahí estaba, dijera Ernesto Arecho, ahí estaba el veneno de esa iniciativa, ¿no? Y entonces, y la primera es que, ¿cómo? Si ya de por sí ya te pueden demandar por daño moral por la vía civil, si excedes, si te metes con una vida más allá que no tenga que ver implicación de recursos públicos, ¿no? Ya sabe, yo creo que como reportero ya sabemos cuáles son nuestros derechos y nuestros límites, porque ya está en la ley y ya está también, incluso ya te pueden denunciar por la vía penal y ahora por la vía electoral, ¿no? Entonces, ya está, pues, y ya de ahí hay otros puntos, por ejemplo, en el artículo 42, en donde habla de la moral casi, de cómo tenemos que actuar nosotros, ¿no? De cómo nuestros límites, dice que, por ejemplo, dice que el periodista deberá conducirse con ética, apego a la verdad, objetividad y honestidad, pero también habla de eso, por ejemplo, y ahí es de donde cuestionas la verdad de quién, ¿no? De quién declara, de quién interpreta, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿De qué verdad? ¿Cómo regulas eso? ¿Quién lee? ¿No? Porque quien lee interpreta otra cosa. A lo mejor tú quisiste decir otra cosa, quien lo leyó, pues se adjudica otra cosa. Entonces, desde ahí brincan varias cosas. Y, por ejemplo, en el artículo 44 también Andrés Villegas menciona que receta un decálogo de lo que tenemos y no tenemos que hacer. Por ejemplo, dice, habla de no difundir información falsa, pues ya sabemos, quienes somos medios serios, pues no difundir información, no alterar opiniones, declaraciones de terceros, invadir la vida privada, esta también menciona de la vida privada de las personas, publicar acontecimientos derivados del desbordamiento de la inseguridad, podría ser interpretado como apología de la violencia, ¿no? Entonces, ya sabemos o sea, ya sabemos qué hechos vamos a cubrir. El asunto es que cuando ya menciona esta parte, si no está regulado, pues ya te pueden incluso denunciar. ¿Por qué? Por hacer una cobertura de un hecho de violencia en el que ellos van a decir que no ocurrió así. Por ejemplo, ¿no? De que, porque pues cada quien también, los municipios y todos quienes están en el poder manejan los hechos de inseguridad también a su conveniencia, porque obviamente no quieren que esté esta percepción de inseguridad en los hechos.
Entonces nosotros como reporteros, de por sí ya estamos sobreregulados por todos lados. Entonces desde ahí empieza a brincar esta iniciativa que dices, y de ahí surge mi columna, obviamente, de que dices, empieza a cuestionar, ¿no? Empieza a cuestionar, que yo creo que es lo lógico de cualquier reportero, de cuestionar, pues entonces, ¿quién lo asesora? Que fue lo que así fue la cabeza, ¿quién asesora a Villegas en esta situación? Ajá, y ese es el punto. A ver, Pati, ¿tú cómo consideras que el papel de este diputado, cuál fue realmente su intención? Porque bueno, en un análisis, como ya lo hizo Elvia, tú también, y varios de nosotros, en el sentido de que, a ver, cómo un diputado, un político, quiere decirnos a los periodistas cómo nos debemos de comportar, incluso se mete a una esquina de lo moral, ¿no? En donde pues te topas con pared, obviamente. ¿Cuál crees que sea la intención real de un legislador, en este caso Andrés Villegas, para proponer esto? Porque siempre ha sido una tentación, ¿no? Querernos regular o de alguna manera encajonar y que no te puedas mover a ciertos temas. Eso siempre ha sido la tentación del poder para con los periodistas. Pero Andrés Villegas llega muy lejos, ¿no? Y efectivamente hace un decálogo de buena conducta que debemos de tener nosotros, ¿no? Cuando la verdad quien tiene una pésima reputación entre la población, no entre nosotros, entre la población, son precisamente los diputados, ¿no? Los políticos. Muchísimos excesos que demuestran y que cada vez se hacen más palpables a través de las redes sociales. Ya en un criterio ya como periodista, ¿tú cómo ves el actuar de este funcionario y cuál realmente crees que haya sido su intención al hacer todo esto? Bueno, cuando Andrés Villegas está en la entrevista, él insiste en que se trata de un acto de buena voluntad, un acto de pues ponerse a pensar en la situación en la que están los periodistas en Puebla y dice que es una herramienta que nos quiere brindar para que nosotros podamos trabajar con mayor seguridad. Él insistía en que es un acto de buena voluntad, pero creo que es importante que nosotros vayamos a lo que ha pasado, por lo menos en el último sexenio y actualmente, ¿no? No hay pues una intención, una línea de poder, digamos, todo esta pues respaldo popular que tiene el grupo en el poder, a veces los lleva como a querer controlar absolutamente todo, incluido los medios de comunicación, ¿no? Porque pues representan, decíamos en alguna mesa anterior, nosotros los periodistas, los reporteros, somos amigos cuando hay campañas, cuando les interesa presentar una iniciativa, claro, ¿no? Pero somos enemigos cuando entonces te metes en la vida privada de los funcionarios. Ahí ya somos pues chayoteros, buscamos los convenios o buscamos dinero, en fin, ¿no? Entonces, yo la verdad, en mi experiencia como reportera, que tengo más o menos 15 años trabajando, yo no vería que es un acto de buena voluntad el hecho de hacer esta iniciativa, sobre todo por lo que planteaba ya Elvia, que señalaba varios puntos en la iniciativa, y hay otra cosa también muy importante. El diputado en uno de los artículos rescata que el periodista o el comunicador que no se apegue a estos principios de verdad, que son ambiguos, que no vienen especificados, si es que se pudieran especificar en la normativa, quienes no actúen de manera moral, quienes tergiversen un hecho público, una declaración, serán sancionados. Y señala las leyes de responsabilidad administrativa que son para servidores públicos, el Código Civil y el Código Penal. Entonces, digamos, sí recurre a estas tres normativas. Como si fuéramos funcionarios públicos. Exactamente, ¿no? Nosotros no podríamos regularnos mediante esa ley y tampoco explica cómo, pero sí me parece bastante grave que cite los código, por ejemplo, penal, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo podría entonces? Porque ahí se abre la puerta, no solo a la ley Mordaza, sino se abre la puerta de que encerrar a los reporteros, ¿no? Y a cualquier periodista y también asfixiarlos por la vía civil económicamente, ¿no? Porque ahorita pues ya está por la vía civil
esto del patrimonio de los medios de comunicación. Entonces, es una situación, yo creo que él se dio cuenta, démosle el beneficio de la duda de que lo hizo de buena fe, ¿no? O sea, supongamos que lo hizo de buena fe y que, pero pues de buena fe porque no leyó la iniciativa, o sea, no leyó, O sea, no hablaba, leyó su propia iniciativa. yo es lo que podemos interpretar, porque en la entrevista que le hacen, los reporteros de La Fuente Política, habla de regular los convenios que ya no se van a dar de acuerdo a compadrazgos de los directivos con el poder. Y dice, y por te vas a iniciativas, a ver, ¿dónde viene? ¿Qué artículo? Pues no viene. ¿Por qué menciona una situación que no viene? ¿Cómo? ¿No? Por ejemplo, quienes trabajamos en medios de comunicación, yo creo que también debemos ver que esta es una puerta, pues, de empezar a discutir también de lo que está bien y mal en los medios de comunicación, porque hay que reconocer también que hay muchos vicios en los medios de comunicación. Por supuesto que los hay, ¿no? Y mal haríamos en no reconocer que hemos caído en vicios y que tenemos vicios y que también hay formas, digamos, en discutir esta relación de prensa-poder, ¿no? Pero pues algo bien hecho, ¿no? Porque al final de cuentas, entonces hubieran abierto estos foros que él propone después, unos foros en el que puedan discutir, pues no solo directores, no solo jefes de información, o sea, hay reporteros, camarógrafos, y obviamente esta polémica se da porque no se socializó, ¿no? No se socializó, yo me di cuando no se socializó ni siquiera con los reporteros de la fuente política. Así es. Ni se, ¿no? Así es, y retomando la pregunta que decías, yo la verdad, dices, le deberíamos de dar el beneficio de la duda, aunque yo no se lo doy. No se lo daría. Yo no se lo daría porque efectivamente cuando hacemos... Yo todavía me estoy portando buena ondita. Cuando hacemos la entrevista es evidente que el diputado no conocía el contenido de la propuesta y también, por ejemplo, muchos compañeros le preguntaban sobre si conocía la incidencia de agresiones, que si conocía, por ejemplo, entre los compañeros había un reportero que tiene ahorita una demanda por violencia de género contra una funcionaria de San Pedro Cholula. Entonces no conocía el caso, por ejemplo, ¿no? Y no conocía en sí el número de agresiones o qué tipo de agresiones cuál es la situación de agresiones en Puebla. Entonces no puedes como hablar de periodistas si no conoces ni los números. Exactamente. Y pues la verdad a mí, lo señalábamos la vez pasada, a mí sí me parece una burla porque no puedes tú tratar de legislar algo que desconoces y sobre todo poner sobre la mesa. En la Red Puebla de Periodistas hemos documentado casos de agresiones, pero lo más grave, que quisiera aprovechar tu foro, que nos das la oportunidad, es que ya en el 2024, tercer trimestre de 2024, hay ya casos en donde personas que dicen ser de grupos del crimen organizado ya se han comunicado a las redacciones para pedir que se difundan mensajes de grupos contrarios, ¿no? Lo que hemos visto en las calles, cuando hay encobijados homicidios, lo hemos visto ya, pues que escaló por lo menos a 2 redacciones en donde han ya escrito mensajes en donde se pide que se publiquen ciertos mensajes de grupos contrarios. Y también hemos visto ya vigilancia por parte de personas que dicen ser de cárteles o de grupos del crimen organizado hacia ya los perfiles privados de los compañeros, ¿no? Entonces, es muy grave esta situación que se vive y, insisto, es bastante lastimoso. Yo creo que por eso causó tanto encono entre nosotros, entre los periodistas, entre columnistas, directores, reporteros, etcétera, porque no conoce la dimensión de la manera en la que estamos trabajando. Quizá más del 50% de los compañeros no trabajan con prestaciones sociales, no trabajamos en la informalidad, las condiciones no son las mejores. Ahora se suma estas amenazas del crimen organizado y que, por ejemplo, es muy diferente la situación que vivimos en Puebla a la situación que viven en la Sierra Norte, a la situación que viven en Tehuacán, a la situación que viven en Acatlán. Entonces, no es posible que un representante del pueblo, un representante de las personas, un legislador, pues, dé la cara con este tipo de propuestas que en general son más lastimosas que de apoyo, ¿no? No creo que sea una... En resumen, yo creo que es una iniciativa para favorecer a los funcionarios, no a los periodistas, ¿no? Así yo la resumiría así.
porque revisando a detalle el contenido, pues es eso, porque al final de cuentas, ¿qué derechos nuevos? Si ya las tenemos, ¿qué derechos nuevos? Los límites también ya los conocemos. Y cómo un funcionario público, un diputado, puede venir a regular la moral de quienes trabajan en los medios de comunicación, ¿no? Claro, que primero revisen la suya, ¿no? Pues sí, Para entonces, empezar. para empezar. Sí. Entonces, hay que está bastante cuestionable, ¿no? Por eso tampoco yo creo que tampoco nos negamos a que platiquemos de otros vicios que hay en los medios de comunicación, a que se regulen otras cosas que no están reguladas, pues tampoco nos negamos que se abra el debate. Yo creo que el debate ya se abrió con estas mesas, ¿no? Claro. Con otras que nos han invitado a Pati y a mí y otros compañeros que están haciendo. Y en las redes sociales también el debate se abrió desde el jueves, ¿no? Desde que se publican las primeras notas, Pati fue, te digo, la primera que puso, que empezó a cuestionar esa iniciativa, la revisamos, la publicamos, la columna, y de ahí escribieron otros. Y a mí me da gusto porque quiero suponer que ya se vieron obligados a entrar a revisar la iniciativa y algo les ha de haber brincado también. Claro, dice Héctor Orduña, el diputado Villegas no tiene ni idea del tema de la libertad de prensa, pero es lo que hay. Dice, confiemos en que no sea aprobada. Saludos. Creo que ya la bajaron, Pati. Sí. ¿Tú qué sabes al respecto? Sí, decíamos que en el timing legislativo sabemos que si una propuesta va a ir, la pueden presentar un día y al siguiente día aprobarla. Y Claro. en este caso el discurso ha sido diferente. El discurso tanto, por ejemplo, de la presidenta de la Junta de Coordinación, Laura García. Y que salió ese día la foto y ahora sí dice, ya se deslinda un poco. Ya es diferente, ¿no? Tanto el discurso del propio diputado en donde dice, bueno, pues estoy dispuesto a modificarla, a hacer cambios. No es una iniciativa, ¿no? Ya la vamos a aprobar, y incluso la diputada Laura igual decía lo mismo, que pues le faltó al diputado socializarla, yo creo que la podría modificar, digamos, ya el discurso es diferente, y la información que nosotros tenemos es que, digamos, la tendrían en stand-by. Esperemos que, pues no tanto que no se apruebe, sino que también lo que decía Elvia, esta oportunidad que se abre para debatir, pues se aproveche. En la Red Puebla de Periodistas, la semana pasada, cuando se presentó, le pedimos al diputado una reunión formal, la cual estaría programada para el miércoles pasado y no se dio, ¿no? Para ayer, ¿no? Ajá. Ayer nunca recibimos, no recibimos nosotros ningún tipo de invitación. Porque no les hizo caso. Nosotros pedimos que fuera formal para que pudiéramos tener el respaldo de que se trataba de una invitación formal, de una mesa formal, y la verdad es que nunca recibimos ningún tipo de invitación. Entonces, no, pues no estaba tan interesado en ayudar a los periodistas. Esto contrasta con este discurso, esta entrevista que da posteriormente, en donde dice que se armen foros, que se armen mesas. Pues estamos esperando que yo le dije que era maniosamente. A ver, también se ha dado la postura de que los medios están ahora en contra del diputado, o sea, de que tenía una buena intención y que esto ya incluso es casi a nivel personal. A ver, ¿qué puedes decir al respecto? Yo creo que esto se puso en el ojo con esta iniciativa, porque hay que ser serios, quienes sabemos quién es quién en los medios, ¿no? De entrada. También sabemos cómo está esta situación cuando se trata de políticos. Y entonces él se puso en la mira con esta iniciativa, y yo reitero, ni modos que tú como reportero, como parte de este gremio, hay una iniciativa que habla de tu gremio, ni modos que no la cuestiones, ni modos que no la revises, ni modos que no propongas o ni modos que no digas. Porque para empezar, lo que acaba de decir Pati, por ejemplo, es gravísimo que aquí en Puebla ya se estén viendo con situaciones como en el Estados del Norte, en el que marcan ya grupos del crimen organizado a redacciones para dar líneas. Eso es gravísimo. Él es presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso. ¿En qué momento entonces, qué van a hacer? Empecemos por lo más grave en los medios de comunicación, la protección a esos reporteros que están en los municipios y que viven presiones reales del crimen de los grupos delictivos de esos municipios. Por ejemplo, quienes estamos aquí todavía en la capital tenemos al alcance de marcar o de recurrir, ¿no? Pero en los municipios
En muchas ocasiones sufren muchos más presiones por parte del presidente municipal, por parte de los politiquillos que se sienten Dios en el poder, por parte del crimen organizado y de bandas comunes ahí en esos municipios. Entonces, empecemos por lo más grave en los medios de comunicación. Si queremos hablar de medios, si queremos hablar de derechos, de protección a los periodistas, pues hablemos de los cómo, porque si vamos a nada más una iniciativa de puro bla, 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 de situaciones que ya están, pues no sirve de nada. Claro. Y ahora, también se comentó de que fue el diputado Andrés Villegas, fue un enviado prácticamente del gobierno estatal o del propio gobernador. Los periodistas le preguntaron directamente a Alejandro Armenta que qué opinaba acerca de esta iniciativa, y él pues prácticamente dijo, bueno, pues eso es una propuesta del diputado, no soy nadie como para coartarlo o alentarlo, esto es un asunto que tiene que verse por parte del Congreso y es una iniciativa que tiene el propio diputado, y bueno, el diputado pues va a tener que presentarlo ante el Pleno, a ver, hacer mesas de análisis y todo, ¿no? Prácticamente se deslindó él de apoyar esta iniciativa. Entonces, la gran pregunta es, ¿de parte de quién? Así es. Porque, a ver, hay que ser honestos también. Realmente, este tipo de iniciativas, además de que a los periodistas nos preocupó, yo creo que hay que preocuparnos, pero a nivel social, porque entonces, ¿qué tipo de personajes, de políticos, están llegando a la función pública, en este caso para legislar, sin estar lo suficientemente preparados, sin tener un estudio de lo que están proponiendo? Entonces, hay aquí muchísimas cosas que saltaron a la vista, muchas deficiencias, ignorancia incluso propia del legislador, y parece ser que, bueno, esto ya se está diluyendo, ya hay un cambio en el discurso, pero qué peligroso hubiera sido de que esto se hubiera aprobado. Así es. O sea, qué falta de profesionalización de nuestros diputados, y en este caso, pues de Andrés Villegas. Ahí demostró una total falta de conocimiento y también de sensibilidad, hay que decirlo. Así es. Pues dudaría mucho que se trate de algo particular en contra del diputado. Lo pudo haber presentado un diputado de Fuerza Ciudadana, del PAN cualquiera, y creo que la crítica hubiera sido la misma. El problema, como tú bien señalas, es ese, que no puede, insistimos, presentarse un proyecto de esta naturaleza cuando no se conoce a fondo la situación de cómo estamos trabajando en los medios de comunicación. Qué bueno que esta iniciativa pues abre el discurso. A mí la verdad me da mucho gusto que pues como decíamos al principio, no, los reporteros, directores, columnistas no nos pusimos de acuerdo, pero al final nos pusimos de acuerdo porque todos hicieron la crítica y todos levantaron la mayoría. voz. La mayoría levantaron la voz. No te leímos tu columna. No, pero aquí está el programa, ¿no? Aquí está la mesa. Aquí está la mesa. Así es, levantaron la voz, y como dices, qué grave hubiera sido que nadie que bajita la mano y nadie hubiera cuestionado nada. Así ¿no? Es, porque insisto, estamos en la ley, en la propuesta, perdón, en la iniciativa de ley sí se habla de el Código Civil, el Código Penal y la ley de responsabilidades administrativas. Entonces, obviamente a todas luces es un acto o trató de ser un acto de censura desde mi punto de vista, y qué bueno que abrió la pauta para que se pudieran hacer este tipo de mesas de discusión y se revisara el tema. Eso es algo positivo que podemos rescatar de todo esto que de lo poco positivo que hubo. Y también esta unión entre nosotros, ¿no? De que indirectamente. Sí, indirectamente. Todos nos pusimos, indirectamente. Así, me da mucho gusto recibir a Edmundo Velázquez. Ya llegó. Pero sin sueño, dicen por ahí. ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿no? Bueno, por causas de fuerza mayor realmente importantes, ¿no? Sí. Llegó tarde, avisó, pero bueno, aquí estás. Pero acá estamos. No, y aparte está de locos la ciudad. Sí, claro. Oye, a ver, tu opinión acerca de esta ley de periodistas. Pues no sé si nos venías oyendo, pero bueno, ya despertaron aquí todas las compañeras y haciendo un análisis de lo que esto significó, porque parece ser que esto ya, ¿no? ¿Ya fue? Ya fue, parece ser. Ojalá. Vamos a ver qué ocurre.
fue una iniciativa del diputado Andrés Villegas, ya dimos una opinión acerca de su trabajo en un sentido plenamente profesional. Sí, porque aparte ese es el tema, ¿no? O sea, no dejarnos llevar por apasionamientos. De por sí, a la gente que nos esté viendo y que no esté dentro del ramo periodístico, sabe, y si no sabe, se lo avisamos, es un lugar muy dividido, ¿no? O sea, es medio agreste para las amistades, y las amistades que tienes, pues las tienes que cuidar mucho, porque acá está complicada la cosa de repente. Aquí hay víboras. Hay egos, hay chismes, hay rumores, hay presupuestos, cosas así, ¿no? Hay temas que a unos les gustan, a otros no. Y entonces, fuera de todos esos apasionamientos, yo creo que hubo un problema con el timing con el que llega esta. Primero, pues, en la temporada del año, que nos tocó a muchos, pues tiene que ver mucho, y eso, aunque no se habla mucho, tiene que ver de cierto modo con las partidas presupuestarias que tienen los gobiernos para con los medios de comunicación y sobre todo con los temas de los convenios publicitarios. Claro. Entonces, estamos en una temporada súper sensible, muchachos, ustedes no están para saberlo, nosotros para contarlo, pero así como hay fondos públicos por los que concursamos los medios de comunicación para que se estén anunciando todo tipo de función pública. Para que podamos existir. También, ¿no? O sea, es que es un toma y daca, y eso es algo que digamos, muchos se quedan como callados. Es una empresa, como cualquier otra, esto también es una empresa. Y entonces, en ese momento en el que precisamente todo el mundo siento que se vio mal mandar el mensaje justo ahora, porque dices, a ver, a los empresarios que viven de los medios de comunicación, ¿qué les quieres decir? ¿Qué les estás diciendo? Te acomodas y te acoplas, y entonces sí te cae tu lanita, uno, ¿no? Qué fuerte, eso también es otra. Pero sí, igual no lo convencionan. Sí. Dos, cierto. Ya hay legislación en la materia, ¿no? Que creo que es lo que estaban comentando antes de que entrara. Sí. Y de esa legislación en la materia, pues era revisar qué es benéfico y qué no de lo que ya tenemos. Tenemos a la ley que nos impuso Rafael Moreno Valle, porque sí fue totalmente impuesta. Y entonces sería plantear un rollo de, ¿por qué no primero esa legislación? Porque aparte ya tenemos la Constitución mexicana, la ley de imprenta, y luego la llamada ley de, ¿cómo le pusieron? La ley era como un rollo como el daño moral. Del daño moral, ¿no? Difamación, despenalizaron difamación, calumnia y eres daño moral. Y te lo trasladaba a un plano civil. En lugar de que ya te tocaba bote, porque antes era bote, ahora te toca asfixia lo que económica. Tú quieras, ¿no? O sea, a mí me han demandado hasta por 2 millones de pesos. En esta nueva ley, que no sé qué tan, la ganamos, por supuesto la ganamos, pero el asunto es el esfuerzo que significa para un medio de comunicación pagarlo, el estrés que significa pagar los abogados, estar o lo que puedas perder ahí por las influencias que hay de por medio también. Entonces me queda claro que los asesores, el señor Villegas, el señor diputado, la gente que está cerca de él, no le dijeron, oye, ¿y si revisamos el marco normativo actual? Y si revisamos programáticamente hablando cómo puede funcionar una ley que por qué no derogue esto y revisamos cómo lo establecemos en un tema. Y si platicamos con los medios, antes de eso, échate un café, ¿no? O sea, ese fue el rollo, ¿no? Hay todo un contexto que traemos, no desde ahorita, desde Moreno Valle, desde Marín, que ha sido constantemente lesionar la libertad de los medios de comunicación, no en la ley, sino también socavarla desde lo público. Claro. Con Mario Marín no nos recetó ninguna ley, pero el primer acto, si ustedes están lo del coscorrón, pero no, antes, la primera entrevista que da a los medios de comunicación, Mario Marín, la da a los compañeros del Sol y advierte que va a tener mano dura con los medios. Y ese fue el contexto. Yo todavía no llegaba. Están muy chavitos, muchachos. Pero después de eso, yo ya no me acordaba, ¿eh? Y vino después de eso el escándalo Cacho. Entonces, ya venía la advertencia y tras viene el escándalo Cacho, te toca el coscorrón. Que hoy Pablo Ruiz habla un poquito de eso. Exacto. Entonces, ya lo traíamos en eso. Y obviamente se bajó todo el tema pues, porque se armó el escándalo, porque alguien le filtró a Blanche Pietrich, ¿no? De Santa Blanche, hay que ponerle un altar. Y se bajó todo el tema, se hizo un escándalo. El resultado es que aquí a unas horas está el señor Mario Marín, con su bonito brazalete en su casa. Con mezcalito. Pues mira, muy bien tratado, pero pues finalmente prisión domiciliaria. Toma selfies, ¿no? Con sus cuates. Y no invitan. No sabemos si quisiéramos ser invitados, ¿verdad? También eso es otro rollo. Entonces, el asunto es que, partiendo de ese contexto, o sea, yo no sé cuánto tiene en la vida pública el señor Villegas. Quiero pensar... Desde 2018. Su primera campaña bueno, con el PRI.
Se nota porque no se puso, no sé si antes vendía tacos o sea, a qué se dedicaba, no sé, pero no se puso a investigar qué es lo que pasaba con los medios de comunicación hace ratito, ¿no? O sea, yo creo que ni de loco sabe que el primer periódico de Puebla se llamó La Abeja Poblana, donde estuvo. Ya les voy a pedir la historia de los medios. Mejor que se ponga a hablar de la historia actual, reciente, de qué es lo que ha pasado. Sí, de las condiciones actuales, de las condiciones laborales, porque aparte es meterte en una camisa de 11 varas, cuando por es cierto, muchísimo aristas, tiene muchísimos aristas ¿Por qué en el lo gremio. hizo? Es lo que yo me pregunto. Señor diputado. Si está en la Comisión de Seguridad. ¿Qué hace acá metido? No sé, yo creo que igual pensó algo. Mira, ¿sabes qué? He notado una necesidad de foco y de que lo volteen a ver. Uy, pero brutal, ¿no? Claro. O sea, en lugar de que el señor pues se meta como que un media training, a saber hablar un poquito mejor, etcétera, etcétera, a prepararse, a estudiar. Claro. Creo que él está muy ávido por foco y por cuadro, por salir con la foto con Harfuch, por decir que es amigo de Harfuch cuando es falso, por decir que bla, bla, bla. O sea, él le encanta salir en la foto, ¿no? O sea, y después de varios mensajes que le han estado mandando en el tema público, pues va y busca la foto con Armienta, se la toma, no sé. Quisieron creer, ¿no? Sí, Quisieron creer de que ya aquí me respaldo, por supuesto que no, y es lo que decías, o sea, hubo un deslinde total hasta del partido, al grado de que él sale en el Sol de Puebla también a decir de que no metía a Morena y no metía al gobernador en esta iniciativa, casi dijo, yo lo asumo, yo me lo como, ¿no? Y porque al final porque vio también que se quedó solo. Claro. Vio que se quedó solo en esa iniciativa, pero ahí es el asunto, lo que dice Mundo, por ejemplo, pues ¿quién lo asesora? ¿Quién lo asesoró? Y no lo asesoraron bien, y él también, pues reaccionas tantito a lo que te dicen, exacto, y te cuestionas también, ¿no? Porque a lo mejor creyó que conocía el gremio y pues no lo único que quedó exhibido es que no lo conoce. Su profunda ignorancia, y deja de eso, su falta de profesionalización. Tú puedes ser ignorante en un tema, pero a ver, te asesoras, lo estudias, y ves si realmente tú puedes contribuir con tu trabajo a mejorar esa situación. En este caso, pues el ambiente de la vida de los periodistas. Y todo le toca. ¿Quién está en Comisión de Derechos Humanos del Estado, no? Del Congreso del Sataray. Estado. Sataray. Bueno, pues que se le eche Sataray. Sataray, ya estás hecho todo el tema de la Comisión de Derechos Humanos. Órale, ¿no? Salió un tron, órale. Tampoco, o sea, yo no entiendo por qué en su Comisión de Seguridad no están planteando temas que urgen para la seguridad de Puebla, que es urgente, no lo tengo que decir yo, sí, lo estamos viviendo todos. Mejor que se centren en eso, ¿no? Y dos, pero es que necesito, o sea, ese sí es como recalcar esa necesidad que tiene, como de que la política es una revista de rostros, ¿no? O sea, sí, que aparece, que la foto, que no sé qué, porque sí, también, o sea, a mí me llegó la invitación de cuando iba a presentar la iniciativa, me escribe su secretaria, me escribe también lo personal. Yo no conozco la iniciativa. Yo no voy a poder sentar en un lugar donde no me han tomado en cuenta para la iniciativa. Me tomas en cuenta para hacer bulto, me tomas en cuenta para hacer montón y para hacer borregos. Lo peor es que porque somos utilizados, claro, o sea, te quieren utilizar para eso. Sí. Y como reportero es lo primero que te tienes que cuestionar. ¿Qué voy a respaldar? Ahí sí hay que darle reconocimiento a doña Pati Méndez, porque, híjole, las preguntas de Pati en ese momento fueron lo que por eso ya la reconocimos. Desde ayer, antier, la venimos reconociendo. Porque aparte, como dijo Pati, ¿cómo mides eso? ¿Cómo regulas la veracidad? Claro. ¿Cómo regulas la veracidad? Es que ahí está la clave. Y de ahí surge, dices, hay que revisar esa iniciativa porque no puede ser en buena onda. No puede ser en buena onda. Y ahí está, ¿no? Pues te digo, no, por el contexto, por los momentos, por el timing, o sea, para ser político hasta necesitas saber en qué momento metes tu cuchara. Aparte, él es presidente del Consejo Estatal de Morena. O sea, digamos, sí, claro. Brinca mucho más, ¿no? Brinca mucho más porque dices, y es cuando te cuestionas. No tomen en cuenta eso, como dices, sus asesores, pues te tuvieron que haber dicho que el peso que tiene al presentar esta iniciativa, pues no es cualquier, ¿no? O sea, no es... Elvia, ¿con qué te quedas después de toda esta experiencia vivida, toda este trabajo que tú también realizaste para hacer esta crítica y que ha sido tan constante en cuanto a esta ley que, bueno, esperemos que, no sé. Pues yo creo que es buen momento también de que se abran los foros, que ya se abrió la discusión, ¿no?
ya se abrió la discusión, pues que se hagan los foros, pues escuchémonos. Yo veo complicado que lleguemos a un acuerdo, la verdad, en el gremio, porque si en una redacción no se llega a un acuerdo, si en una mesa hay diferentes opiniones, la verdad es que el gremio es complicado. Yo creo que a Villegas ya le quedó claro que el gremio es complicadísimo y que incluso es difícil sobrevivir en este gremio todos los días, sobrevivir por muchos aspectos, por muchos aspectos. Es que si quiere estar de este lado o si ya está, pues ya vio, ¿no? Ya vio, a lo mejor le hicieron creer o él creyó que tenía un respaldo y que tenía 2, 3 amigos y que eso le bastaba para hacer esta reforma, porque también no perdamos de vista que dijo que lo había consultado y resultó que era una mentira, ¿no? O sea, aquí la agrupación de la que forma parte Pati Méndez, pues ni siquiera los ha recibido. Entonces, si vamos a partir de que ya habló de que va a haber foros y parlamentos, pues vamos a ver si es que todavía los va a convocar o no, porque en resumen, pues esta iniciativa estaba enfocada más en blindar a los funcionarios públicos que en ayudar al gremio periodístico. Claro. Totalmente. Sí, pues yo concuerdo mucho con Elvia, con los compañeros, con Edmundo, acerca de que si ya se abrió el tema, si ya se abrieron la posibilidad de que haya mesas de discusión, pues que el diputado lo haga realidad, que se hagan foros para discutir la situación de los reporteros del gremio periodístico en Puebla y sobre todo que lo que le pasa a muchos políticos, ya hay legislaciones, ya hay herramientas, ya hay organismos. ¿Qué le pediríamos? Que se abran esas mesas, que por ejemplo, por parte de la Red Puebla de Periodistas, si me permites, pues le aceptamos esa invitación que hasta el momento no se ha hecho formal. Que hasta el momento no les ha invitado. Que nos dijo que podría pasar y que se aproveche, por ejemplo, la oportunidad para que se haga operativa la comisión estatal que tiene como misión defender o dar protocolos de protección a los compañeros que son agredidos. Porque hay una comisión que no opera. Que no opera. Claro. Entonces, que recibe recursos públicos y empecemos por ahí. Claro. Empecemos por revisar qué está pasando, en qué se están aplicando esos recursos, cómo se pueden aplicar para poder proteger a estos compañeros que decíamos ya estamos en una situación, ojalá no escale a mayor inseguridad o que no pueda ser afectada como en otros estados del norte, pero que se mete el legislador con la figura que tiene, con el peso que tiene como diputado para que estos temas se puedan revisar. Perfecto. Mundo. Pues yo lo que destaco aquí es un tema, ¿no? O sea, aparte, nos hemos metido a la discusión, ¿no? Gente que estamos de repente en los medios, no necesariamente, forzosamente sobre la línea editorial, no lo hemos integrado a nuestra línea editorial, pero sí lo hemos platicado. Y el asunto es más bien como por respeto también a los mismos empresarios de los medios de comunicación que no son necesariamente periodistas, también se les tiene que sentar a ellos, ¿no? O sea, también claro. tienen que conocerlo, tienen que escucharlo, porque pues nosotros podemos ser la cara bonita o no tan bonita en el medio, pero detrás también hay familias, hay gente que ha apoyado o que genera medio, como pasa con Zetal, es una familia prácticamente, y el asunto es que también a ellos se les tome en cuenta, ¿no? Para escuchar qué es lo que pasa, porque finalmente las complicaciones de un medio de comunicación está también con los empresarios, con los periodistas, dicen por ahí que hay medios que hacen periodistas y periodistas que hacen medios, pues convocar a todos, ¿no? Entonces el rollo es también que sean muy honestos, porque seguramente algunos funcionarios públicos, políticos y demás, pues van a tener que bajarse la máscara y admitir que además de ser funcionarios públicos, son empresarios de los medios, ¿no? Entonces, eso también. Empecemos por ahí. Bueno. Ya pusimos las ideas por dónde podemos empezar. Por ahí empezamos. Démonos las tijeras por ahí fuera, máscaras, ¿no? Quiero decir una expresión muy vulgar que dice Mario Alberto Mejía, eso de culos a la pared, pues, así. Porque si vamos a arreglar el tema, es siendo honestos. Claro. Los medios de comunicación no podemos meter. Están valorando la veracidad, la ética. La veracidad y ética de quién. Pero, a ver, eso se puede legislar. O sea, no. No, la verdad. No, pero entonces, ¿a qué le están jugando al ensarapado este señor? Y espero que si alguien más tenía esta inquietud. Es que se dieron 23 o 25 diputados que todos están bien calladitos, ¿eh? Porque yo los pregunté cuando supe que se habían adherido a esa iniciativa, yo les estuve escribiendo y digo, oye, les dije, oye, entonces leíste la iniciativa, ¿estás de acuerdo con estos puntos? ¿Qué me dices de estos puntos? No, yo nada más porque quería escuchar el foro, pero no, casi, está solo. Eso me dijeron. Entonces dije, no, pues no manches, qué falta de... Y después de la postura del gobernador, que fue
pero, ¿no? Transparente, directo, a ver, ¿no? Este asunto no nos compete a nosotros, esto es allá en el legislativo. Que está en la Constitución, que casi que están buscando, que esté en la Constitución todo. Te digo, hay muchas leyes, está la ley de imprenta, tenemos la Constitución mexicana, tenemos algunas organizaciones que se meten a hacer lo que no hacen las comisiones Claro. de apoyo a los periodistas en las federales, Claro. porque también la federal está Se han metido a inoperante desde que trabajar. llegó AMLO, bueno, desde el periodo gubernamental pasado del federal. El actual tampoco está con claridad, o sea, yo por lo menos he estado 3 veces en el mismo sistema de mecanismo de seguridad federal, porque el estatal no funciona, no opera. Y creo que tampoco se metieron a revisar eso. O sea, ¿qué pasa con un periodista cuando está bajo riesgo? En riesgo, ¿Y claro. cuál es el mecanismo federal? ¿Y cómo lo dejamos en el estatal? Porque como dices, la comisión que actualmente está nada más para la foto. Para eso sí ya. se necesita, eso sí es sí. urgente. Y es algo que ya está legislado, vamos, ya no tendrían por qué perder tiempo en legislarlo cuando ya está. Mejor que se haga operante. Y ya, Ándale. así, asignales Empecemos asignales fondos, asigna un tema. Ya traen fondos, el claro. asunto es que no sabes qué están ¿En dónde haciendo. van? ¿A dónde ¿Qué van? están haciendo? Claro, y yo creo que aquí Andrés Villegas no tomó en cuenta algo que siempre los periodistas tenemos en primer lugar. No hablamos de algo que no conocemos. Y este señor, este legislador, se metió, ¿no? Metió sus narices, como dice Mundo, ¿no? A todo un sistema que es muy complicado y que tiene también, como dice Elvia, muchas cosas que mejorar, por supuesto que sí, pero también hay otras que urgen, como es esta protección para muchos compañeros periodistas, que muchos se están rifando la vida y ellos sí están solos. Esta iniciativa, yo también coincido acá con los compañeros que tenían más la intención de blindar a los funcionarios públicos y a los políticos de cualquier tipo de crítica, incluso de su vida privada, porque también sale aquí a colación en esta iniciativa de que no nos debemos de meter en la vida privada. Y esto también lo han comentado muchos compañeros, yo también me sumo a que, a ver, no hay vida privada si eres un funcionario público. Entonces, si hay recursos públicos. Y si hay recursos públicos también. Entonces, es una línea muy delgada que aquí vale mucho la pena hacer esta reflexión. A ver, se necesita, hay muchas necesidades en este país y en este estado, que esperemos que los legisladores sean lo suficientemente sensibles para mejor trabajar en eso que hace falta y no por estar buscando la foto, ¿no? y llevar a muchos compañeros ahí al engaño, porque eso fue lo que hizo, se tomó la foto con todos los compañeros sin socializarla, sin ponerla sobre la mesa. Realmente no hubo una intención seria por parte de este legislador para mejorar las condiciones de los periodistas y al final esto es el resultado. Entonces, bueno, esa es mi reflexión. Si alguien más tiene algo más que comentar, adelante. Un señor que llegó tarde. Perdón, un detallito que seguramente ya lo comentaron acá, pero lo menciona también el compañero Jorge Rodríguez del Sol en su columna del martes. Ajá, Y menciona, bajo esta ley, o sea, si esta ley se aprueba, la gente que hablamos o escribimos de temas de seguridad pública, por no ejemplo, podríamos, claro, por porque ejemplo, nos van a tomar como apología del al delito, que es lo que yo mencionaba, el artículo 44. Entonces, claro, no se puede, o sea, solamente les dejo eso, ¿no? O sea, que tengan ¿de qué vamos sensibilidad a para hablar? saber. Ya ni sí. patrimonio, ya ni seguridad, ¿de qué vamos a hablar? Entonces, vamos a hablar de qué bonitos están los arcoíris y qué bonitos los ponis rosas, pues no, tampoco, ¿verdad? Claro. Porque no hay ponis rosas. No, claro, o podemos hablar de las casas de los funcionarios, De los ricos ¿no? y famosos. ¿no? De casas de 30 millones. O más. No, eso estaría padre. Perfecto. Bastante entretenido. No todos llevamos horas hablando de esto. Así es. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por estar en esta mesa. Muchas gracias, Pati Méndez, de la Red Puebla de Periodistas, de Elvia Cruz, la directora de MTP Noticias, Mundo Velázquez, del Periódico Central. De verdad, muchísimas gracias por estar en esta mesa y sobre todo gracias a ti, a tu compañía. Si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir, sigue nuestras redes sociales y échate un clavado al portal de los conjurados.
porque te va a gustar. Y antes de irnos, ¿en dónde te leemos, mi querida Elvia? En mtpnoticias.com, así nos encuentran en todas las redes sociales como MTP Noticias y a mí como @cruz_Elvia en X. No se la pierdan. Está picosa siempre, en toda su información. Pati, ¿dónde te encontramos? Pueden seguirme en @patricia1mdz, ahí pueden leer lo que normalmente trabajo. Estamos en la Jornada de Oriente también, y bueno, en la Red Puebla de Periodistas también la pueden buscar así en las redes sociales. Perfecto, Mundo. Pues yo ando, como siempre, en @centralpuebla, @la página negra MX y @Mundo Velázquez en todas las redes sociales y en www.periodicocentral.mx. Ahí estamos. De acuerdo, muchísimas gracias. Pasa una excelente tarde. Besitos. Bye. Adiós. Gracias. Y en el